Es la imagen del presidente español Pedro Sánchez en la cumbre del G20, donde nuestro país acude como invitado y donde Sánchez ha condenado la invasión rusa de Ucrania, sumándose a la práctica unanimidad contra esta guerra que han mostrado los participantes en este foro y que tantos problemas está causando a nivel global. ¿Qué tal? Buenos días. La presión sobre Rusia aumenta en el frente diplomático con un G20 que ha cargado contra este país prácticamente en su totalidad. El presidente Putin ya se veía venir la condena del G20 y prefirió enviar a su ministro de Exteriores a aguantar el chaparrón. Pero seguro que la imagen que más incomoda al régimen ruso es la de China y Estados Unidos limando asperezas. Biden y Xi Jinping se han comprometido a iniciar una etapa de distensión que no conviene nada a los planes de Rusia. Ha sido la primera reunión entre ambos líderes desde que Biden asumió la presidencia. En la agenda Taiwán y por supuesto Ucrania, donde ambos líderes ponen líneas rojas a Rusia. No son los únicos, ni mucho menos. El G20 ha centrado en la invasión rusa su atención ante la desestabilización que está provocando a nivel global. Y a los mercados no les gusta la inestabilidad. A pesar de que Rusia pertenece a este foro, la cumbre prepara una declaración final con fuertes críticas a Moscú y reclamando una salida pacífica a la contienda. Los reveses llegan también para Rusia en el frente de guerra, donde Ucrania prosigue su avance incluso más allá del río Dnieper, que los rusos querían aprovechar como barrera natural para afianzar sus defensas. En otro golpe de efecto contra la moral rusa, el propio presidente Zelensky visitaba ayer la recién reconquistada Jersón, donde la alegría por la expulsión del invasor no puede ocultar los enormes destrozos que han dejado prácticamente sin nada esta región devastada por la guerra. Una imagen muy distinta es la que vemos estos días en las calles de Brasil, uno de los países que más intensamente vive un mundial, este mundial de fútbol que está a punto de llegar. A pocos días de su inicio, las calles se han decorado para celebrar un acontecimiento que va a paralizar el país mientras la selección continúe en el torneo. Brasil vuelve a ser una de las favoritas, pero dos viejos conocidos de la afición española nos van a contar cuáles son las otras. ¿Verán Rivaldo y Ronaldo Nazario a España como una de ellas? Bueno, enseguida se lo vamos a contar. Antes, protagonismo para Canarias. En una relevante cumbre en Bruselas, el presidente Ángel Víctor Torres va a asumir mañana la presidencia de las regiones ultraperiféricas. Pero antes, reuniones importantes para nuestra economía. Por ejemplo, Antonio Hernández, para optar a la sede de la Agencia Europea del Turismo. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Saludos desde Bruselas. Así como apunta, será mañana cuando Canarias asuma oficialmente la presidencia rotatoria de las regiones ultraperiféricas, que no ostentaba desde 2018. Será un mandato de un año que en el segundo semestre de 2023 coincidirá con la presidencia española del Consejo Europeo. Como decimos, ese acto de toma de posesión oficial será mañana miércoles por la tarde, pero ya desde hoy el archipiélago tiene una intensa agenda aquí en Bruselas. La primera de las reuniones comenzaba bien temprano, un encuentro interno de los presidentes de la RUP. Ahora, en media hora, está previsto que tenga lugar la firma de una declaración y también habrá una rueda de prensa. Luego, Ángel Víctor Torres se reunirá con su homólogo de Martinica, el presidente de Martinica, que hasta ahora mismo pues está al frente de esa conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas. La agenda incluye también importantes encuentros esta tarde, uno de ellos con el presidente del Comité de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. También Torres se reunirá con la delegación socialista aquí en Bruselas y para terminar, uno de los actos más importantes de esta jornada, una reunión con Elisa Ferreira, que es la comisaria de Política Regional de la Unión Europea. La Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas es un órgano integrado por las 9 regiones RUP que tiene Europa y que pertenecen a 3 países europeos: Francia, Portugal y también España. ¿Cuáles son los retos que se ha planteado Canarias para este próximo año de mandato? Pues en palabras del presidente Ángel Víctor Torres, por un lado, como tú bien apuntabas, auspiciar, impulsar esa candidatura del archipiélago para albergar la sede de la Agencia Europea de Turismo, también abordar cuestiones muy importantes para el archipiélago como las políticas migratorias comunitarias y la apuesta de estos territorios ultraperiféricos
históricos por las energías renovables y sostenibles. Y una última cuestión trascendental también, según el presidente Torres, para el archipiélago, que los territorios RUP queden exentos de ese impuesto al queroseno para el tráfico aéreo y marítimo. Como decimos, en media hora, declaración, esa firma de esa declaración final y rueda de prensa para conocer más detalles de esta importante cumbre aquí en la sede comunitaria en Bruselas. Roberto. Importante cumbre con una agenda apretadísima por lo que vemos allí en Bruselas. Gracias, Antonio. Bueno, todos contra Rusia. Ese podría ser el titular que se extrae de la cumbre del G20, donde ni siquiera China ha salvado del escarnio al régimen de Vladimir Putin, que prefirió no acudir a ver personalmente a la que se le venía encima. No solo ha sido la condena unánime de todos los líderes de la invasión a Ucrania, también el apretón de manos entre Biden y Xi Jinping y la presencia virtual del presidente de Ucrania en el Pleno. A la carrera y con una sonrisa así llegaba Biden a su primer cara a cara con el presidente de China, Xi Jinping. Apretón de manos, sonrisa conjunta y de ahí a la mesa de negociación. El presidente estadounidense toma nota mientras habla su homólogo y los primeros acuerdos no tardan en llegar. Firme rechazo al uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania y líneas rojas sobre Taiwán en un intento por evitar conflictos. Los mandatarios también abordaron la situación en Corea del Norte o los derechos humanos. La reunión de 3 horas ha tenido lugar dentro del marco de la cumbre del G20, que arranca hoy en Bali. Los líderes del foro internacional preparan un borrador genérico para condenar la guerra. Is for Russia to end this senseless war and to respect the UN Charter. El presidente del Consejo Europeo pide más presión sobre Rusia para poner fin a un conflicto, dice, sin sentido. Zelensky rotundo asegura que es el momento en el que se puede y se debe parar la guerra. Condenas públicas a las que se ha sumado Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo español pide no utilizar el conflicto como pretexto para frenar la descarbonización. Bueno, y esta es la imagen de Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que apresuradamente ha hecho público el propio régimen de su país, en pantalón corto y camiseta, aunque sin quitarse los zapatos de vestir. Sergei Lavrov aseguraba que no es cierto que haya tenido que ser hospitalizado a su llegada a Bali por una afección cardíaca, tal y como aseguraba una agencia de noticias. El propio Lavrov aseguraba que la noticia era falsa y pretendía hacerlo con esa imagen forzadamente relajada. Bueno, pero sin duda, la imagen más importante por ahora de esa cumbre es el apretón de manos entre Joe Biden y Xi Jinping en la primera reunión con Biden en el cargo. ¿De qué han hablado? ¿Cuáles son los temas que interesan a ambos ahora mismo? Felipe Dabas es director del Máster Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Felipe, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte. Igualmente, como siempre. Bueno, pelillos a la mar, ¿ves ese titular encima de la foto de ambos líderes? Bueno, lo importante es que ellos se conocieron siendo vicepresidentes, entonces verse ahora de presidentes significa que han recorrido algo muy importante en la diplomacia y es que ya se conocen ambos y que saben cómo piensan y por tanto eso puede ayudar a desatascar muchas situaciones. El G20 tenemos que verlo como algo importante, como algo interesante, pero sobre todo es un lugar donde hacer lobby, donde hacer contactos y donde plantear alguna serie de cuestiones que luego algunos historiadores pensamos, algunos historiadores del mundo actual, que donde se resuelven las cosas de verdad es en el foro de Davos. Si los gestos importan, que importan, y en estas cosas nada se deja a la casualidad, vemos en las imágenes de ambos líderes vemos una distancia calculada, es decir, no es esa reunión en la cual se acercan, están sentados los dos en torno a una mesa en una actitud relajada, no, es una reunión de delegaciones, separados por una notable distancia y en las cuales unos van hablando de otra manera, con lo cual esa distensión todavía no es demasiada tampoco, ¿no? Aún se mantienen ciertos reparos, ¿verdad? Correcto, esa distensión, o sea, no hay cercanía. Una de las razones posibles es porque es una reunión donde hay más personas, donde hay más líderes mundiales y donde probablemente pues se haya pactado que no dejar a otros sin el protagonismo que pudieran tener, porque no es una cumbre bilateral. ¿A China le interesa que se mantenga el conflicto de Rusia o crees que ya está tomando también distancia respecto a Vladimir Putin? Bueno, podríamos hablar de 3 cuestiones. Uno, los rusos parece que han propuesto un alto el fuego y además han dicho a los ucranianos que no van a exigir nada, que no van a militarizar el país y que ya no hablan, los rusos ya no hablan de la nazificación del país, por tanto que no van a hacer tribunales para desnazificar Ucrania. Esto en Ucrania está siendo visto
como una trampa. Lo que piensan los ucranianos es que quieren aguantar el invierno para rearmarse cuando acabe el invierno y volver otra vez a entrar en conflicto. Cuando empezó la guerra, algunos pensábamos que China indudablemente había sacado ventaja de todo el espacio que habían abandonado las potencias o los países occidentales. Los espacios se ocupan y cuando algo sale, otro entra. Pero tantas veces le han repetido o le han pedido al líder chino, a Xi Jinping, que tiene que ser el artífice de la posible paz entre Ucrania y Rusia, pues que ahora el presidente chino está en una posición muy compleja. ¿Por qué? Porque todo el mundo que le ve le pide paz, paz, paz. ¿Qué es lo que ha vendido China en esta cumbre? No hay nada que no se separe del discurso de Xi Jinping, que ya conocemos, que es multilateralismo, globalización y no injerencia en asuntos internos. Claro. ¿Taiwán es uno de esos asuntos internos en los cuales China no quiere injerencia? Taiwán es una patata ahora mismo muy caliente para muchos. Claro. No podemos olvidar que Taiwán sale o nace de donde sale, que era China, pero claro, han pasado 70 años. 70 años son 3 generaciones. 3 generaciones después, Taiwán es un territorio que muchos piensan o pensamos que tiene el mismo derecho que cualquier otro país a nacer libre o a desarrollarse libremente o a crecer libremente. Pero claro, China impone unas condiciones a sus socios respecto a Taiwán que son muy complicadas de cumplir. Por tanto, es uno de los desafíos más importantes en esta cumbre, efectivamente. Otro asunto delicado, Felipe, del que quizá no se habla tanto, pero que de repente puede ser más importante incluso que los anteriores, es el de las restricciones estadounidenses a las importaciones chinas de conductores y semiconductores, de chips, al fin y al cabo. Parece que Estados Unidos tiene miedo a que, de alguna manera, China acceda a tecnología que después pueda utilizar para uso militar. Correcto. Esto forma parte de los grandes problemas de lo que algunos llamamos el capitalismo de vigilancia, de los datos, del proceso. ¿La realidad cuál es? La realidad es que si usted mañana se compra un coche en España, pues probablemente algunos de los extras que usted decía, que decían que el coche venía en la ficha técnica, no aparezcan por un sencillo problema, porque no hay materiales. Eso en el capitalismo del siglo XXI parece algo impensable. Es también, por otra parte, lo que el profesor Azcona llama el capitalismo de carestía. Pero claro, cuando esto escala a un nivel más y esto ya no afecta a comprar un microondas, una lavadora o un vehículo que tiene un sistema que te asiste de conducción y vamos ya al tema militar, la cosa asusta. Entonces no estamos sino en otro escenario más de los que hemos vivido anteriormente con los rearmes militares de muchos países. Ha habido bloqueos, podíamos hablar de la Segunda Guerra Mundial con el famoso wolframio, que lo que hacía era endurecer el acero, luego con los accesos a las tecnologías nucleares. Es decir, la guerra va por ahí y es un punto muy preocupante, porque las cuestiones militares acaban pasando a las cuestiones civiles y puede ser el inicio de algo más gordo. Felipe, para dar una perspectiva desde el punto de vista chino, de la agenda, ¿de qué crees que hoy estarán hablando los medios en China sobre esta reunión? ¿Qué crees que estarán destacando? Hoy he revisado, claro, la agenda china y los medios de comunicación chinos antes de entrar aquí. Están prácticamente vendiendo que Xi Jinping está desarrollando sus tesis que ya contó en el 20º Congreso del Partido Comunista y, como recordaba o decía antes, está hablando de la importancia del multilateralismo en el mundo por una sencilla razón. El G20 nace como una versión 2.0 del G7 o G8. Recuerden que el G7 son los 7 países más industrializados del mundo, que si llamaban a Rusia era G8 y que en la España rica del expresidente Aznar estuvo a punto de ser G9, pero que como luego entró el presidente Zapatero, que no se levantó en un desfile militar ante la bandera de Estados Unidos, y eso nunca se lo han perdonado, pues nunca consiguió España entrar en ese grupo. Entonces hacen el G20, que son los países emergentes, con la intención de meter a África y países de América Latina, y donde a España le regalan, junto a Holanda, una silla de observador permanente, pero que no puede decir nada. Ahora bien, preguntémonos usted y yo y todas las personas que nos están viendo, con cariño y respeto siempre, por supuesto, ¿qué pinta el presidente argentino en una cumbre de países capitalistas para hablar de economía? Pues la verdad es que muy poco. Por eso decía en principio que los temas económicos se resuelven en Davos, porque esto no es más que un foro para hacer contactos, hacer agenda política, a poder conocer personas y luego, eso sí, en sus propios países, pues hacer perdónenme la palabra también, cierta propaganda. Por tanto, hoy los medios chinos están diciendo que Xi Jinping está desarrollando sus tesis de la armonía pacífica, del crecimiento económico pacífico,
pero sobre todo de la globalización y del multilateralismo. ¿Con qué fin o con qué ánimo? Con dejar muy claro que Estados Unidos no es ya el árbitro del mundo y no es la potencia que fue en el siglo XX. No, o que por lo menos no es él solo el árbitro del mundo, efectivamente. Correcto. Felipe de Basa, siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias. Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros. Fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, y para mayor escarnio a Vladimir Putin, por el momento derrotado en todos los frentes en Ucrania, el presidente Zelensky se presentaba ayer de forma telemática en esa reunión del G20. Ahí lo ven, interviniendo en directo y anunciando que una paz es posible. No sabemos si realmente Ucrania pretende ahora esa paz de verdad cuando los vientos de la guerra van a su favor, o es más bien una estrategia a la que se le obliga para mostrar una cierta actitud. El caso es que la intervención de Zelensky fue una de las que más expectación produjo en esa cumbre del G20. Що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну. Отже, пропозиції України. Перше. Y añadan además otra presencia más, otra bofetada más al régimen de Putin, de Vladimir Zelensky, y es su visita sorpresa a la recién liberada Jersón, un enclave que va a tardar mucho en recobrar la normalidad tras el rastro de destrucción que han dejado tras de sí las tropas de Putin. Zelensky promete que sus tropas seguirán avanzando. Por sorpresa y rodeado de unas excepcionales medidas de seguridad, el presidente Zelensky pisa la ciudad de Jersón pocas horas después de ser recuperada por las tropas ucranianas. La población le recibe al grito de Fuerzas Armadas de Ucrania. El silencio se hace en la plaza central de Jersón para honrar a los caídos. Al son del himno ucraniano, la bandera nacional vuelve a ser izada en el mástil de este edificio gubernamental. Aclamado por los residentes, Zelensky intercambia con ellos algunas palabras antes de comparecer ante los medios de comunicación. What next? ¿Y qué será lo siguiente?, le preguntan los periodistas al presidente ucraniano. Moscú no contesta. Zelensky asegura que no le interesan los territorios de otros países, sino la desocupación de Ucrania. Así lo afirma ante los periodistas en una comparecencia en la que es constantemente interrumpido al grito de Gloria a Ucrania. Zelensky promete avances, pero no dice dónde. También promete reconstruir una región sin agua, calefacción, electricidad ni comunicaciones. Una región que ha quedado devastada por Rusia. Los principales puentes de acceso han quedado así, intransitables tras ser volados por el ejército ruso en su retirada. También fue bombardeada la principal torre de telecomunicaciones que deja a la población sin televisión, radio e internet. Y habrá que reconstruir por completo el aeropuerto de la región tras haber quedado reducido a un amasijo de hierros. Hasta que las infraestructuras se repongan, la población trata de recuperar la normalidad con optimismo. Estamos dispuestos a sufrir mientras esto sea Ucrania. Por supuesto que nos gustaría que todo volviera a la normalidad para que tengamos agua, electricidad e internet y que mi hijo vuelva a la escuela. Pero de todos modos es mejor ahora que antes, afirma este residente. Reconstruir para borrar todo rastro ruso de la recuperada Jersón. Bueno, pero ahí quedan esas palabras del propio Zelensky en el G20 diciendo que también es el momento de lograr la paz. ¿Quiere esto decir que se dan las condiciones para un acuerdo? Se lo vamos a preguntar a Sergio Andrés Pérez, analista militar que nos acompaña. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, ¿crees que Zelensky quiere sentarse a negociar la paz ya, de verdad? Personalmente me parece un poco complicado precisamente porque ahora Zelensky está avanzando, del mismo modo que ahora mismo para Rusia puede ser complicado firmar una paz porque parecería que le ha cogido a contrapié. Ahora mismo Zelensky está avanzando, entonces firmar una paz justo en este momento, las condiciones de Rusia serían muy difíciles para el gobierno de Ucrania. Claro, o sea, estamos en un punto entonces que por esa razón a lo mejor no le interesa mucho a Zelensky, pero por lo que dices a Putin tampoco demasiado. Sí, el momento es muy complicado porque ahora mismo yo creo que la paz podría estar más cerca que nunca, pero claro, si firmara ahora mismo la paz, tal y como está el mapa, Rusia se habría anexionado, tendría el corredor hasta Crimea, más las zonas que en un principio había afirmado que deseaba desnazificar. Y Ucrania no habría conseguido, habría perdido menos de lo que en principio podía perder.
Entonces lo veo complicado el momento para Putin en una retirada y para Ucrania en un momento en que están recuperando territorio. Claro, desde el punto de vista de la guerra sobre el terreno, hay muchos analistas que creen que, digamos, el rey de la partida de ajedrez va a ser Crimea y que si Ucrania consigue cortar los accesos a la península de Crimea, ahí podría ser el jaque mate a la guerra y a la intervención rusa en su país. Sí, sin ninguna duda, si consiguieran aislar a Crimea sería un gran avance. Lo que pasa es que, claro, en Crimea está la flota naval más grande de toda Rusia, por ejemplo. Y entonces no sé yo si Rusia ahí no actuaría de otra manera. Desde un punto de vista militar, por ejemplo, irse de la ciudad de Jersón era lo que cualquiera les recomendaba, porque estaban en una situación en la que tenían el río detrás y al ejército ucraniano delante. Ahora mismo lo que tiene Ucrania delante es una ciudad destruida y todo el río, lo cual es mucho más fácil defender que atacar. Y pensemos que ahora el frío allí también está influyendo mucho, cada vez más. Entonces ahora el repliegue ruso permite dejar la partida en tablas y es Ucrania la que tiene que decidir si avanza o no. Claro, sería difícil para Ucrania renunciar a todo el territorio que ahora mismo ha ocupado Rusia, que es bastante extenso, por más que en el mapa parezca una franja delgada, pero es de una extensión enorme. Y supongo que tampoco estarán por la labor de intentar recuperar Ucrania después de que la tomase Rusia hace unos años. O sea, no estará, por lo menos en sus objetivos inmediatos, ¿no? Sí, a ver, yo Crimea es una de las condiciones que Rusia puso. Rusia, si le reconocen Crimea y le reconocen las regiones de Donetsk y Lugansk, podría firmar la paz. Lo que pasa que yo creo que para Ucrania eso es algo inviable, porque sería aceptar todas las demandas rusas desde el principio. Claro, ¿es posible que las posiciones rusas se afiancen al otro lado del río, donde se encuentran ahora? Es que yo creo que la clave es todo el río del Dnieper. Yo leía hace poco que Ucrania ahora quería intentar cruzar el río. Claro, para Rusia ahora mismo defender la zona es mucho más sencillo, porque el que ataque tiene que cruzar el río, y con el invierno por delante, pues en principio esa zona para Ucrania puede ser muy difícil de atacar. Si el conflicto se enquista, pues Rusia así mantiene todo el territorio cruzando el río, en principio no. Fíjate, si nos damos cuenta, simplemente Jersón, se habla de la ciudad de Jersón, pero lo que es el Oblast, la provincia de Jersón, la gran mayoría está en el lado ruso, está en el lado que ahora ocupa Rusia, en el otro lado del río. Pues claro, de Jersón han tomado la ciudad, pero lo que es la provincia, la gran parte del territorio lo mantiene Rusia. Entonces ahí es donde puede ser complicado, ver Ucrania qué pasos da y con qué ayudas cuenta también económicamente. El tiempo quizá, me refiero climatológicamente hablando, esté ayudando a ese avance ucraniano, a que se mantengan ahora los frentes activos. En teoría, cuando llegue el invierno, esto se debería reducir su ritmo, ¿no? Sí, en principio yo creo que por ambas partes el límite es el río. Cuando hablamos del río, es que el río Dnieper es una bestialidad. Entonces, cruzarlo implica un esfuerzo militar en invierno considerable. Y yo creo que Rusia precisamente se ha replegado por eso, porque es que quedarse donde estaban, con el río detrás y el ejército delante, era un suicidio. Bueno, pues nos da la sensación, por lo que nos has contado, Sergio, que efectivamente esas conversaciones de paz por las que abogaba ayer el propio Zelensky todavía están bastante alejadas de la agenda de ambos presidentes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por atendernos, Sergio. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, hay miles de personas en el Congo, cambiamos de continente, ahora nos vamos hasta África, donde también se están produciendo enfrentamientos. Por ejemplo, en el Congo entre el ejército y los rebeldes del llamado M23. Apenas una semana de relativa calma y esta ofensiva provoca una ruptura diplomática, además entre dos países, entre el Congo y Ruanda, acusada de apoyar a la milicia congoleña mayoritariamente de la etnia Tutsi. Ustedes recordarán en Ruanda los terribles sucesos precisamente entre Hutus y Tutsis en su momento. Bueno, ahora mismo hay 3 campamentos al norte del país, pero la inseguridad ha impedido la asistencia humanitaria, según Naciones Unidas. Y Gran Bretaña ha anunciado que va a retirar los 300 soldados enviados a Mali para el mantenimiento de la paz de la ONU. La decisión se produce después de que Francia y sus aliados comenzaran a retirar miles de tropas de este país de África Occidental. El ministro de Fuerzas Armadas británicas explicó en el Parlamento que los recientes golpes en Mali socavan los esfuerzos internacionales después de aumentar la violencia por parte de grupos vinculados a Al-Qaeda y a Estado Islámico, además de la asociación del gobierno de Mali con el grupo Wagner de Rusia, relacionados
con abusos contra los derechos humanos. Recuerden que es un grupo considerado mercenario al servicio de Rusia. Bueno, precisamente los conflictos en África van a centrar parte de la atención de la 6ª edición del curso Civilización Africana que organiza el Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM, y que dirige el filósofo y docente experto en África, Juan Montero Gómez. Con él hablamos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. Oye, Juan, ¿estos conflictos que se están produciendo todavía en el continente responden a causas parecidas entre sí o cada estado, cada región tiene las propias? Bueno, es verdad que cada región tiene su particularidad de cierta manera, pero hay un nexo común que tiene que ver mucho con la intervención extranjera en el continente africano, con intereses creados desde hace muchísimo tiempo, desde la época colonial. Y bueno, efectivamente, y ya en esta época calificada como neocolonial, pues realmente lo que tenemos ahí son intereses de multinacionales importantísimas y de estados, como puede ser, por ejemplo, en el caso del Estado francés en Níger, con el tema del uranio, ¿no? Que efectivamente lleva sacando uranio a precio prácticamente de coste y con un poca repercusión económica en el país productor, digamos, en el país poseedor de los recursos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, efectivamente, hay muchos problemas que generan conflictos, ¿no? Ahora mismo he estado escuchando que hablabais del conflicto de Kivu, ¿no? Que es el norte del Congo. Tiene que ver efectivamente con el genocidio de Ruanda del 94 y tiene que ver con que Francia le hizo el pasillo a los verdugos hutus que tranquilamente se instalaron en Congo, al otro lado de la frontera de Ruanda, y desde allí pues han provocado, como no podía ser de otro modo, las mayores obscenidades y las mayores barbaridades. Pues se habla ya desde hace tiempo, se hablaba ya de 5 millones de muertos en el norte del Congo debido a todos esos conflictos, ¿no? Donde tiene que haber también indudablemente muchísima riqueza y además de carácter extractivo, es decir, minas, etcétera, ¿no? Pero tiene, evidentemente, por ejemplo, una de nuestras conferenciantes, que es Chía Ruiz Jiménez, que este viernes 18 en el CAM, hablaba de eso hace muchos años ya, ¿no? Hablaba de que efectivamente si uno traza el mapa de los conflictos en el continente africano, comprobará que en el 90% de los casos, si no más, el conflicto está instalado sobre recursos naturales, recursos muy importantes económicos para los países desarrollados, digamos, ¿no? Claro, a todos estos problemas ya históricos hay que añadir el del cambio climático, que está provocando también la migración de muchísimas personas y de alguna manera tensando aún más los conflictos existentes en distintos países. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el Cuerno de África. Sí, por supuesto. Es decir, el cambio climático es que va a dejar en casi nada probablemente, lamentablemente también por otra parte, lo que es la migración actual. Es decir, probablemente en 10 años vamos a asistir a auténticas mareas migratorias porque directamente hay zonas del continente donde la tierra no va a producir, donde el destino de la gente en países donde tampoco existen estados fuertes y donde tampoco existe, por lo tanto, una preocupación, digamos, por el cuidado de la población, sino que realmente en ese sentido existe mucho más abandono, ¿no? En territorios rurales, etcétera. Cuando la tierra deja de producir, nadie puede vivir en esos lugares. Y efectivamente yo creo que eso desgraciadamente ya no llegamos a tiempo de poder evitarlo, ¿no? En fin, creo que eso va a ser, el cambio climático va a ser un factor migratorio de expulsión de la gente de su tierra muy importante en los próximos años. Juan, una de las charlas, y para ver también en positivo la situación de África y ese continente, nos habla de una declaración de los derechos humanos en la zona de Mali, que si no me equivoco, ya del siglo XIII, donde incluso tenían su propia forma de arreglar sus problemas y de arreglar sus conflictos sin tener que ir a la guerra, sin tener que enfrentarse de manera armada. Sí, efectivamente, curiosamente esa carta se considera una de las primeras, si no la primera declaración de derechos humanos de la historia, porque coincide prácticamente con un margen de 25 años aproximadamente con la declaración de la Carta Constitucional de Inglaterra, ¿no? En su momento, en ese siglo, en el siglo XIII, viene después de una guerra, viene después de en 1235, la victoria de Sundiata Keita ante el emperador, el rey de los Sosos, en África, en la zona de hoy, que hoy es Mali, pero que también es Senegal, en fin, una zona amplísima.
y es la constitución del Imperio de Mali. Entonces se constituye el Imperio de Mali en la llanura de Kurunkanfuga, que lo cuento rápidamente porque efectivamente Kurunkanfuga es una herencia oral de los griots africanos reunidos hace no muchos años, a finales del siglo XX, en Niamey, y en esa reunión todos declamaron uno detrás de otro lo que fue la Carta de la Constitución del Imperio de Mali en el siglo XIII, y ahí ya quedó definitivamente transcrita. Y efectivamente uno de los postulados de esa carta, que era una carta muy avanzada para la época, donde se consideraba de manera muy importante el papel de la mujer, se consideraba el papel de la naturaleza, de la vida, de los árboles, del respeto a toda vida en general, pues uno de los puntos, digamos, de la normativa de esa carta era el Samancuya, que es el parentesco, lo que se traduce un poco como el parentesco de broma. Realmente esto lo que hizo es vincular a etnias que tenían una convivencia muy estrecha y que siguen teniéndola, a etnias para que de alguna manera prácticamente el conflicto se volviera imposible entre ellas. Es decir, se han dado situaciones, donde alguien que lo mira desde fuera ve a dos personas que están a punto de llegar a las manos, a lo mejor en una discusión, y terminan riéndose y abrazándose, porque saben que pertenecen a etnias que están vinculadas por el Samancuya, ¿no? Claro. Son técnicas de convivencia. Bueno, pues técnicas que nos vas a hacer el favor, Juan, de transcribir y pasarnos a nosotros, que también nos está haciendo buena falta en buena parte de nuestras relaciones en distintos ámbitos. Juan, ahí estaremos atentos a ese curso Civilización Africana que organiza el Centro Atlántico de Arte Moderno. Gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a ustedes por dar voz al curso. Un saludo. Bueno, y hablamos de inflación. Datos del mes pasado. Moderación de la inflación al 7,3% en el mes de octubre, gracias al descenso del precio de la electricidad. El dato de inflación, esta es la cifra más baja desde enero, cuando el IPC se situó en el 6,1%. Pero ojo, porque registra un alza récord para los alimentos y bebidas no alcohólicas, que han subido nada menos que un 15,4%. Esto es incluso un punto más que el mes pasado. El alto precio de la cesta de la compra hace presagiar un consumo moderado durante las próximas Navidades, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La Navidad está a la vuelta de la esquina, pero la mala noticia es el aumento del costo de la vida. Mientras la inflación se situó en diciembre del año pasado en un 3%, en octubre de este año ya rozaba el 9%, una crisis que afecta a todo el planeta y se notará en las compras navideñas. Esta mujer británica explica que el costo de vida afectará este año a las compras, no tanto porque no tengan el dinero, sino porque les preocupa que puedan necesitarlo en otro momento. Los compradores del Reino Unido planean recortar sus gastos navideños. Según una reciente encuesta, al menos el 46% piensa comprar regalos con descuento y el 11% lo hará en tiendas de segunda mano. Este estudio reveló que incluso el 8% de los británicos no tiene previsto comprar regalos de Navidad este año. Esta otra mujer cree que este año derrocharán menos en regalos y tal vez sea una fecha para pasar simplemente en familia, pero en torno a esas reuniones familiares también habrá platos típicos de la época que no pueden faltar y también costarán más que otros años. Por ejemplo, los tamales en Costa Rica y el rompope en Chile. Entre los ingredientes que se utilizan para hacer los tamales, el que más elevó su precio es la papa en un 134%, la manteca subió un 40% y la zanahoria un 72%. Los productos básicos se encarecen por la inflación. Esto afecta al bolsillo de todos y se notará también en las recetas navideñas. Y signos de alerta en nuestra economía. Amazon se suma a la lista de empresas tecnológicas que están llevando a cabo importantes recortes de personal entre sus plantillas, es decir, despidos. El número total equivaldría a cerca del 3% de empleados de la compañía, lo que serían unas 10.000 personas. Si se tiene en cuenta trabajadores que trabajan por horas, almacenes y centros de distribución, el recorte sería de menos del 1%. Los despidos se centrarán en las divisiones de dispositivos, así como en la de retail y recursos humanos.
Y el gobierno estatal abre la posibilidad de rebajar también las penas por malversación cuando aún continúa la polémica por la reforma del delito de sedición. Ambos delitos por los que han sido condenados los socios habituales del Ejecutivo de Esquerra Republicana, que pretenden reconducir las condenas contra otros políticos independentistas que han sido acusados. Ahora viene la tramitación parlamentaria, donde los grupos pueden presentar las enmiendas que consideren. Es evidente y lógico, como pasa con cualquier otra ley, que el resto de los grupos políticos pueden presentar enmiendas. A nosotros nos parecía bien hacer una reforma sobre el delito de malversación, siempre lo hemos dicho. Nos toca abrir esa otra batalla en el ámbito de esta utilización perversa de la malversación, teniendo muy claro que la corrupción se ha de seguir persiguiendo con mucha fuerza y siempre. Eso ya sería el colmo. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable. Más de 17.000 personas podrían haber sido víctimas en España de una red criminal internacional de estafas con criptomonedas que habría obtenido beneficios en torno a los 2.400 millones de euros. Ahí es nada. La banda ha sido desarticulada en Albania y otros países en una operación conjunta de Guardia Civil, Mossos de Escuadra y otras policías europeas. En la presentación de la operación se ha destacado que el amplio dispositivo llegó derivado de la investigación transnacional de más alto alcance hasta la fecha en el ámbito de las estafas financieras. Bueno, y antes de una pausa, una imagen curiosa que nos llega precisamente del G20 que se está celebrando en Bali, donde los mandatarios que acuden a la reunión junto a sus acompañantes desfilan, como ven, por esa alfombra roja. Lo llamativo es que visten indumentaria típicamente balinesa, o sea que los vemos de una guisa en los cuales no estamos acostumbrados a hacerlo. Van descendiendo a través de esa alfombra roja y con esas galas propiamente balinesas, pues van caminando por ahí. Hemos visto, como decimos, al presidente Sánchez, bueno, y ahí a su esposa, con un atuendo al que no estamos acostumbrados. No son los únicos, él y todos los demás, como suele ocurrir en este tipo de galas. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. ¿Qué anuncio hará hoy el expresidente Donald Trump desde su residencia de Mar-a-Lago? Ya saben que esta es su famosa mansión en Florida y lo que todo el mundo espera es que anuncie su posible presentación como candidato a las próximas elecciones presidenciales. Pero como las cosas no le han ido muy bien en las llamadas elecciones de medio término, quizá vaya a anunciar lo contrario, después de que la marea roja de votos republicanos no se cumpliera en esas elecciones. De hecho, en las últimas horas ha sufrido otro revés más con la derrota de una de las candidatas que él había propuesto, en este caso para gobernar Arizona. Hoy, día del gran anuncio, según el mismo Donald Trump, veremos de qué se trata. Y continúan los flujos migratorios hacia Estados Unidos. La última caravana, que partía desde México con unas 700 personas de distintas nacionalidades, ha sido dispersada por agentes mexicanos mientras se congregaban en una plaza. El Instituto de Migración mexicano avisa de que también va a revisar hoteles y viviendas de alquiler. Advierte de la presencia de traficantes de personas que cada vez más se aprovechan de la desesperanza. La región vive un flujo migratorio récord. En lo que llevamos de año son casi 3 millones de personas en situación irregular dentro de este país que tratan de llegar hasta Estados Unidos, con un aumento notable de migrantes cubanos y venezolanos. Bueno, lo esperábamos para ayer, pero ha sido esta misma mañana cuando hemos llegado a la cifra de 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Una cifra que plantea muchos desafíos. La ONU presta especial atención a África, que va a concentrar más de la mitad del crecimiento de la población, por lo menos hasta 2050, pero a más corta distancia. Las tasas altas de demografía siguen concentrándose en Asia, con una novedad. La India va a superar a China como nación más poblada del planeta. Entrar en uno de estos vagones supone a diario una misión casi imposible en la ciudad de Bombay, con 18 millones de habitantes. Nos solemos enfrentar a problemas como la asfixia. Hay mucha gente, si se te cae el móvil no lo puedes encontrar.
En barrios infrahumanos como este de la capital financiera de la India viven hacinadas en apenas unos metros cuadrados hasta 6 personas en condiciones antihigiénicas. No hay suministro regular de electricidad o agua. La alcantarilla se desborda todo el tiempo. Nadie limpia ni recoge la basura. En este otro barrio de Nueva Delhi ni existe alcantarillado. Solo hay baños públicos, 10 para hombres y 10 para mujeres. Aquí convivimos al menos 5.000 personas, así que hay que hacer largas colas para ir al baño. Transitar por las calles de la capital india con 14 millones de habitantes es sinónimo de grandes atascos. Está todo siempre abarrotado por todas partes. La superpoblación asfixia las 2 grandes ciudades de la India. Y por si fuera poco, la tasa de desempleo ronda el 8%, la más elevada en décadas. Los expertos piden una descentralización. Es necesario crear buenas infraestructuras e instalaciones en las zonas rurales para que las personas no busquen emigrar a las ciudades en busca de trabajo y una vida mejor, asegura este analista. Naciones Unidas estima que la India superará a China como el país más poblado del mundo en 2023, con más de 1.400 millones de habitantes. Bueno, nos vamos ahora hasta Australia. Los servicios de rescate no dan abasto en este país tras las lluvias torrenciales de los últimos días, que están provocando importantes inundaciones en el sureste. Fuertes precipitaciones que han cortado carreteras, sorprendiendo al ganado, han inundado cientos de casas y comercios. El continente sufre los efectos de la Niña, con esta ya afrontan su 4ª gran crisis de inundaciones solo este año. Bueno, una situación similar la encontramos en Venezuela y Colombia. En este último país, las muertes por las intensas precipitaciones ascienden ya a 200, siendo la cifra más alta de fallecidos por este tipo de temporales desde hace décadas. Es que estarían padeciendo la peor ola invernal en muchísimo tiempo. Los equipos de emergencia atienden a muchas personas afectadas por derrumbes o por las propias inundaciones por este duro invierno de lluvia en este país. Bueno, dentro de un momento llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver qué nos tienen preparados para hoy. Wendy, Pedro, buenos días. Buenos días, Hola, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Bueno, arrancamos este martes, esta semana, con muchas cositas que contarles. Entre ellas, bueno, esta mañana conocíamos la buena noticia, porque lo cierto es que la inflación nos ha dado un respiro y baja en 1,2 puntos en octubre. Aquí en Canarias se sitúa en el 7%. ¿Pero qué pasa? Pues que los productos de la cesta de la compra siguen estando al alza y cuesta muchísimo ir a los supermercados. Por eso hoy en Ponte al Día vamos a tomarle el pulso, tanto en la isla de Tenerife como en Gran Canaria, cómo afrontamos la Navidad, que está a la vuelta de la esquina, una de las épocas de mayor consumo. Vamos a hablarlo aquí. Y bueno, también en Ponte al Día nos encanta conocer a personas muy queridas en su comunidad, en su municipio. Y hoy les vamos a presentar a un aruquense más conocido como Perico el Chico. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué lo quieren tanto? Quédense con nosotros y se lo vamos a contar, pero más cositas. Tenemos más cositas. Una pregunta que les lanzamos a todos los que nos están viendo en casa. ¿Duermen ustedes bien? ¿Pueden conciliar bien el sueño? Lo cierto es que en Canarias, Wendy, dormimos mal. Dormimos una media de 6,8 horas cuando lo mínimo recomendable son esas 7 horas. Vamos a contar hoy aquí en Ponte al Día con una experta que nos va a dar todas las claves, pero bueno, tenemos muchísimo más. Nuestro puntito gastronómico hoy en Gran Canaria y por supuesto también pendientes del tiempo, de este tiempo veraniego. Bueno, pues ya a mitad de noviembre. Todo esto y muchísimo más. Nada, a continuación aquí en Ponte al Día. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Estaremos atentos como siempre. Bueno, y vamos a estar atentos también al Mundial, que ya se vislumbra, bien cercano. Y claro, hay países donde esto se vive de otra manera. Pensemos, por ejemplo, en Brasil, donde un Mundial es un acontecimiento de celebración total. Fíjense, por ejemplo, las favelas, cómo se están decorando, cómo se está colocando con esas banderas, no solo del país, sino también de otras selecciones. Ahí estaba la de Ecuador. Los grafiteros, por su parte, pintan murales con sus jugadores favoritos, desde Ronaldinho a Neymar. Pero la cosa no acaba aquí. Las tiendas venden más que nunca esas trompetitas de sonido estridente que se hicieron famosas en el Mundial de Sudáfrica, las bubuselas, camisetas de la selección. El producto estrella está siendo la pintura de cara, por supuesto, de colores verde y amarillo.
La fiebre del fútbol crece cada día con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, una de las grandes selecciones sin duda Brasil. Nuestro compañero Dan Sister ha estado nada más y nada menos que con dos jugadores, dos leyendas del fútbol brasileño y que conocemos bien aquí en nuestro país, Ronaldo Nazario y Rivaldo. ¿Sabe cuáles son sus selecciones favoritas para este Mundial? Esto es lo que han dicho. Saludos desde Sao Paulo. Sí podemos creer que el campeón mundial volverá a ser un país de nuestro continente. Esta es la opinión de las dos grandes figuras de la selección sudamericana que alzó la copa por última vez hace 20 años. Ronaldo y Rivaldo están optimistas con Brasil, pero hay otra fuerte candidata de la región. El jugador elegido por la FIFA el mejor del mundo en el año 99 sostuvo que Neymar está en su mejor momento. Sus compañeros también han mostrado un gran nivel en Europa. Si bien los adversarios no dejarán que gane Brasil, la selección de su país es la favorita. Según uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales, Francia está muy fuerte, así como Alemania y España. Él también destaca a Argentina, que vive un gran momento. No cabe duda de que la verde amarela tiene mucha calidad en el ataque. Sin embargo, el pueblo brasileño extraña demasiado a los cracks del Mundial de Corea y Japón con la camiseta de la selección. ¿Será que este sentimiento es recíproco? Ronaldo señaló que extraña jugar, pero actualmente su cuerpo no le obedece. Ya este cuerpo que ha cambiado tanto no, pero el balón siempre obedecerá a este fenómeno del fútbol, mis amigos, en el otro lado del Atlántico. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, el Mundial ahí, a la vuelta de la esquina. Si están pensando en comprar una casa, les proponemos, ¿por qué no un pueblo? En Zamora pueden adquirirlo. Por 260.000 euros no se llevan una casa, se llevan el pueblo entero. 44 viviendas y más de 6.600 metros cuadrados construidos. Se llama Salto de Castro. Está muy cerca de Portugal. Además tiene bar, iglesia, escuela, hasta un cuartel de la Guardia Civil. Ándese, porque ya hay personas interesadas en la oferta. Bueno, esta es Christmas Island, la isla de Navidad en Australia. Los cangrejos rojos han comenzado su migración anual en algunas carreteras cerradas precisamente para que los crustáceos puedan atravesarla y llegar al mar de manera segura. Los vemos estos días cruzando calles, trepando puentes sin inmutarse por los transeúntes. Millones de cangrejos rojos emergen del centro de la isla para su viaje de migración anual al mar, donde desovan en una isla frente a la costa de Australia. Después los cangrejos machos regresan a la jungla. Con estas imágenes les dejamos. Llega Ponte al Día. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. Feliz día.